Presentación final de la materia de control de procesos industriales. El tema es destilación en general. Integrantes: Jafet Baldión, Linda Capito, Jimmy Cizán, Andrés Jaramillo y Pablo Proaño. Empecemos viendo cuál es el concepto de destilación. En la destilación, lo que se tiene es una mezcla, en la cual tenemos el componente que deseamos separar y un exceso. El componente que deseamos separar es el más volátil. Entonces, aplicamos calor para que éste se evapore. Acto seguido, conducimos el vapor a una etapa de refrigeración, donde por medio de cualquier refrigerante, en este caso agua, lo condensamos nuevamente y así obtenemos el mismo en su estado puro. Ahora veamos cuál es la diferencia entre vaporización y destilación. Bien, en ambos procesos aplicamos calor y generamos un gas. La diferencia es en que la evaporación consiste en obtener el componente menos volátil y en la destilación el más volátil, como por ejemplo, en la evaporación utilizamos agua de mar para separar la sal del agua. El producto final es la sal. Y en la evaporación desechamos el agua, que es el gas. En cambio, en la destilación es todo lo contrario. Queremos evaporar el producto final. Tomando por ejemplo el alcohol que está mezclado con agua, queremos evaporar alcohol para separarlo de su componente, que es el agua. Entonces, esto podemos hacerlo debido a que el alcohol es más volátil que el agua, quiere decir que su punto de ebullición es menor. Ahora vamos a ver una breve descripción de las partes de un aparato destilador básico de laboratorio, para poder así entender cómo funciona uno industrial. En la presente figura tenemos un destilador de laboratorio. Podemos observar aquí la canastilla de calentamiento, la cual nos provee el calor para generar el vapor. Acá tenemos un matraz en el cual ponemos la mezcla. Con el ejemplo anterior podría ser agua más alcohol. Bien, aquí tenemos la cabeza de destilación y aquí un termómetro para poder ver a qué temperatura está saliendo el gas. Aquí tenemos un tubo refrigerante. Esto quiere decir que el vapor que se genera aquí y viaje por aquí va a ser condensado en esta sección de aquí, como por medio de una entrada de agua y la salida del agua. Quiere decir que utilizamos agua fría para poder condensar este gas. Cabe notar que el agua no tiene contacto en ningún momento con el gas, lo que haría inútil el proceso de destilación. El proceso final, el producto final, se recoge en un balón. Este balón está acoplado a una fuente de vacío junto con su adaptador. Ahora, para poder realizar esto como cualquier sistema de control, necesito controlar mi temperatura y controlar la velocidad del agitador. Con esta perilla que está aquí, controlo la temperatura a la que quiero dar el gas. ¿Qué quiere decir? Que diferentes gases se evaporan a diferentes temperaturas. Entonces con este seteo la temperatura y con este seteo la velocidad del agitador para producir una mejor vaporización. Aquí tenemos un baño de calentamiento. Quiere decir que esto nos aísla a la parte de aquí de la parte de acá y nos ayuda a que el calor fluya de una manera constante. Finalmente tenemos el baño de enfriamiento, que lo encontramos en la parte de acá, la que nos ayuda a que el producto final esté a una temperatura adecuada. Ahora veamos el concepto de una etapa ideal y una etapa no ideal en lo que se refiere a la destilación. Aquí tenemos unos gráficos muy básicos de lo que es una etapa ideal y de lo que es una etapa no ideal. El concepto de etapa ideal de destilación es un artefacto que cumple con ciertas condiciones. Estas son: primero, opera a estado estacionario, tiene una corriente líquida y una corriente vaporizada como productos. Segundo, todo el vapor y el líquido entrado en la tapa está en perfecto contacto y perfectamente mezclado. Tercero, todo el vapor dejado en la tapa está en equilibrio con todo el líquido dejado en la tapa. Todo esto nos hace referencia a que el vapor y líquido que se encuentra en este artefacto se encuentra en equilibrio térmico. En cambio, en una etapa no ideal no se logra alcanzar nunca un equilibrio térmico entre el vapor y el líquido, lo que produce inestabilidad. Después de haber visto qué significa la destilación, podemos pasar a ver los diferentes tipos de destilación que se encuentran hoy en día en el ámbito industrial. Por ejemplo, se tiene la destilación simple, súbita o flash. Esta puede ser realizada en forma continua o discontinua, es decir, el fluido a separar puede estar ingresando constantemente al contenedor o ser una sola carga.
Es principalmente utilizado para la separación de líquidos de impurezas no volátiles o, en su defecto, para componentes con temperaturas de ebullición muy diferentes entre sí. A pesar de su simpleza, es muy utilizado en la industria, principalmente refinación del petróleo, para reducir la carga de entrada a otros procesos. Aquí podemos ver que la sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. Se tiene también la destilación por carga. Este es un proceso en el que la temperatura aumenta a medida que el proceso avanza y puede trabajar de dos maneras. La relación de reflujo constante se da cuando el líquido del caldero va disminuyendo a medida que se obtiene el producto. La destilación por reflujo variable o composición constante se da cuando la cantidad de fluido al interior varía, de manera que se vaya obteniendo una cantidad constante del destilado obtenido. Veamos ahora la destilación por arrastre de vapor. Esta sirve para la destilación de mezclas heterogéneas y se aplica en compuestos insolubles en agua. Se emplea principalmente en la industria alimenticia para eliminar contaminantes, sabores de grasas y aceites comestibles, y también en la industria cosmética para la obtención de esencias. Funciona así. Se calienta el agua hasta que produzca vapor, luego este se aplica a una mezcla insoluble, en este caso hojas de menta. El vapor provoca que el agua de las hojas de menta comience a evaporarse, y es este vapor el que se condensa, obteniendo la esencia de menta. Ahora veremos la destilación al vacío. Consiste en generar un vacío parcial dentro del sistema de destilación para destilar sustancias debajo de su punto de ebullición normal. Este método se utiliza cuando un líquido tiene un punto de ebullición excesivamente alto o se descompone a altas temperaturas. Se usa para purificar vitaminas y otros productos inestables, pero la aplicación más importante es la obtención de gas, nafta, queroseno, gasolina y aceites lubricantes. Ahora veamos la destilación fraccionada. Este es el método más utilizado a nivel industrial y se lleva a cabo en una columna de fraccionamiento. Consta de una serie de etapas de vaporización instantánea, donde los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. Este proceso se conoce también como rectificación y se usa en la industria no solo para mezclas simples de dos componentes, sino también para mezclas más complejas, como las que se encuentran en el alquitrán de hulla y en el petróleo. En la destilación fraccionada, desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que tiene que ver con la destilación en los procesos petroleros y en los procesos de obtención de aceites esenciales. En lo que tiene que ver con petróleo, sabemos que este está formado por hidrocarburos, que son compuestos químicos constituidos por átomos de carbono e hidrógeno. Como sabemos, existen diferentes tipos de hidrocarburos, cada uno con sus características, como son el metano y el propano. Aquí podemos observar un cuadro de cómo se encuentran clasificados los hidrocarburos, ya sean en alifáticos, aromáticos, saturados o insaturados. Como ya sabemos, si aplicamos temperatura a dos líquidos diferentes con distintas capacidades de evaporización que están mezclados, obtenemos una mezcla que queda enriquecida con el componente con menor capacidad de evaporarse. Para el petróleo, que está constituido de una mezcla de muchos compuestos, se realiza un proceso llamado destilación fraccionada, donde el petróleo calentado y los vapores son llevados a través de una torre, como se observa en la figura. Ahí a distintas alturas se condensan ciertos compuestos que son los derivados del petróleo. Cabe recalcar que durante esta torre se pasa desde temperaturas menores hasta temperaturas más altas. Aquí se puede observar una tabla de donde, dependiendo de la altura y la temperatura, se obtienen diferentes productos como son el gas natural, el éter de petróleo, el queroseno, el fuel oil o los aceites que son para carros. En lo que tiene que ver con la destilación de aceites esenciales, estos son aceites que
se evaporan a exposición del aire o de temperatura ambiente y estos se obtienen a través de las diferentes partes de las plantas. Para extraerlos por arrastre de vapor se debe contar con un equipo de destilador de pequeñas dimensiones, si se trata de un experimento de laboratorio, pero con un equipo mucho más grande si es que se trata de nivel industrial. La forma de destilar estos aceites es la más básica y aquí se puede observar un esquema del método que se utiliza. La destilación consta de las siguientes partes: una fuente de calor que genera vapor, un recipiente que aloja las hierbas y un colector de aceite esencial. El vapor atraviesa la hierba colocada, extrae y arrastra el aceite esencial que tiene bajo punto de volatización y lo lleva hasta el refrigerante, donde al enfriarse se condensa y separa el agua del aceite por densidad. Este resulta ser un proceso muy fácil a nivel industrial y a nivel de laboratorio. Destilación en la industria del licor. Las bebidas alcohólicas se dividen en dos grupos dependiendo del modo de preparación: bebidas fermentadas como el vino y la cerveza y bebidas destiladas como el whisky y el brandy. Los licores se preparan básicamente mezclando zumos o extractos de frutas, frutos secos u otros productos alimenticios. La producción de licores destilados comprende las siguientes fases: recepción de los cereales, molienda, cocción, fermentación, destilación, conservación, mezclado y embotellado, como se indica en la siguiente figura. El evaporador de cereales recibe y pesa el grano que le llega y lo coloca en recipientes apropiados. La molienda consiste en moler el grano necesario para la cuba de brasear la cerveza, clave del proceso de fermentación. La fermentación es el proceso mediante el cual los azúcares se convierten en alcohol y dióxido de carbono por acción de las levaduras. El tipo de destilación depende del licor que se desea obtener. Generalmente se utilizan alambiques de barro cuando se requiere dotar al producto de un carácter especial, como es el caso del coñac y el whisky. Destilación de aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos formados por varias sustancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas. Este proceso consiste en separar por calentamiento, en alambiques u otros vasos, sustancias volátiles que se llaman esencias, relativamente inmiscibles con el agua, de otras más fijas, enfriando luego su vapor para reducirlas nuevamente al líquido. En general, los componentes del equipo de destilación para extraer aceite son fuente de energía, destilador, intercambiador de calor y decantador. Como fuentes de energía tenemos en primer lugar la combustión de la madera, la cual una vez iniciada se mantiene con el material vegetal desgastado de una destilación anterior, y por otro lado el vapor generado en una caldera. El destilador es el recipiente donde se carga el material vegetal que se destila. El destilador es el recipiente donde se carga el material vegetal que se destila. El intercambiador de calor también se lo conoce como condensador. Su función involucra la remoción de calor para transformar al estado líquido la mezcla de vapor de agua y aceite esencial que emerge el destilador. El decantador popularmente se lo conoce como separador de aceite o vaso florentino. Su función consiste en separar la mezcla de agua y aceite esencial proveniente del intercambiador de calor. Destilación por arrastre con vapor de agua. El vapor de agua se inyecta desde una caldera externa por medio de tubos difusores ubicados en la parte inferior de la masa vegetal, que se coloca sobre una parrilla interior de un tanque extractor. El vapor de agua provoca que los aceites esenciales se difundan desde las membranas de la célula hacia afuera. Los vapores de agua y aceites esencial que salen se enfrían hasta regresar a la fase líquida y se separan en un decantador. Destilación con agua o hidrodestilación. Consiste en poner
a hervir agua, bien sea por fuego directo, camisa de vapor o camisa de aceite en la cual se ha sumergido previamente el material vegetal, preferiblemente en polvo, con el objeto de que el vapor de agua ejerza su acción en el mayor número posible de partículas vegetales. Este proceso es muy similar al arrastre con vapor. El vapor producido arrastra los aceites esenciales hasta otro recipiente, donde se condensan y se separan. Control de la destilación. Dentro de los procesos industriales, la destilación fraccionada es la más común de todas. Se diferencia de la destilación simple en el uso de una columna de fraccionamiento, la misma que permite mayor contacto de los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes placas. Variables a controlar. Basados en la destilación fraccionada, las variables a controlar dentro de un proceso de destilación son caudal de reflujo L, caudal de destilado D, relación reflujo-destilado L sobre D, vaporización producida por el fluido calefactor V, caudal de fondo B, relación vaporizado fondo V sobre B, nivel de fondo en la columna LF, nivel en el acumulador de cabeza LC, composición del componente ligero en cabeza Y, composición del componente ligero en fondo X. En el siguiente ejemplo muestra el esquema simplificado de una columna de destilación, con los equipos más importantes que rodean a la misma. La parte inferior de la columna se denomina zona stripper o de agotamiento, y la parte superior zona de rectificación o enriquecimiento. El sistema de control debe encargarse de mantener la especificación de los productos de cabeza y fondo. Tipos de control más utilizados: control básico feedback de una sola composición, control básico feedback de dos composiciones, control a presión constante, control avanzado o feed forward de composición de fondo. Control básico feedback de una sola composición. La figura muestra una columna de destilación en la que aparecen 5 válvulas de control, o lo que es igual 5 variables manipuladas o grados de libertad. Al mismo tiempo es necesario actuar sobre 5 variables controladas que han de ser emparejadas con las manipuladas para mantener el balance de materia y las composiciones de cabeza y fondo. Exceptuando la presión, cada una de las restantes 4 válvulas forman parte de los lazos de control de caudal situados en las corrientes respectivas. Control básico feedback de dos composiciones. La elección de variables manipuladas para controlar simultáneamente las composiciones de cabeza y fondo presenta una complejidad que va ligada al tipo de columna. Al controlar las composiciones de los dos extremos de la columna se producen acoplamientos entre variables, siendo necesario recurrir a sistemas de control basados en métodos como el estudio de ganancias relativas, que mide la interacción entre lazos de control en estado estacionario, o mejor aún, a control multivariable basado en modelos. Control a presión constante. En control básico, uno de los parámetros intocables en la columna de destilación es la presión, basándose en la relación existente entre la misma, el punto de ebullición de los componentes y la temperatura. En efecto, para mantener constante la calidad de los productos es necesario mantener asimismo constante la presión y temperatura en la columna, ya que si solo se mantiene uno de los dos parámetros constantes y el otro variable, se producirá una alteración en la composición, sobre todo si se trata de columnas de destilación finales, donde un pequeño cambio en algunos de estos parámetros puede ocasionar una gran variación en la calidad final. En los sistemas básicos de control de columnas se opera a presión constante para tener la temperatura del plato sensible como referencia de la calidad del producto. Para modificar la calidad se debe modificar el punto de consigna del controlador de temperatura. Al modificar la presión se pierde el valor de referencia de la temperatura. Control avanzado feed forward de composición de fondo. La figura muestra el esquema de control de fondo de una columna, incluido el sistema feed forward de caudal de alimentación, en el que la variable manipulada es el fluido calefactor C, o lo que es igual la vaporización V, en el reboiler, siendo la variable controlada la composición X. El sistema feed-forward está compuesto por una función de tiempo y un multiplicador para obtener el punto de consigna del fluido calefactor, a partir del caudal de alimentación y la temperatura deseada en el plato sensible. A efectos de control, la salida del controlador de temperatura representa la relación C sobre F, la cual al ser multiplicada por el caudal de alimentación F da como resultado el caudal del fluido calefactor C. A continuación se puede ver un ejemplo práctico: control predictivo no lineal aplicado a columnas de destilación de etanol. Las estrategias de control más utilizadas son el control predictivo, control multivariable, estocástico, óptimo y control con restricciones. A continuación se presenta el resultado de la visita realizada a un laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional. En la torre de destilación del Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Química y Agroindustria se utiliza el método de destilación batch o discontinua, usando una columna de destilación atmosférica, que no es más que destilación por fraccionamiento que separa dos componentes. Se ingresan dos componentes al calderín, agua y etanol, que tienen diferentes temperaturas de ebullición. Para iniciar el proceso de destilación se cargan 60 litros de la mezcla, normalmente a un 30% de etanol. En el calderín hay un serpentín metálico, en el cual se ingresa vapor a alta temperatura, el cual calienta la mezcla.
El etanol se evapora de 70 a 75 grados Celsius, mientras que el agua lo hace a 80 grados Celsius, por lo que el etanol se separa de la mezcla en forma de vapor. La primera etapa por la que atraviesa el vapor es un conjunto de anillos de vidrio llamados crusting. Sirve para ganar espacio en los compartimientos y para que los vapores tengan dificultad al ascender por la torre. Esto mejora la calidad y la pureza del alcohol obtenido. De los 18 litros iniciales de etanol que tendría la mezcla, mediante este proceso se logran obtener aproximadamente 15 litros, debido a que en la parte superior se tiene un escape mínimo de vapor, lo que le da al sistema una eficiencia del 83%. En los dos últimos compartimientos de la torre se presentan los serpentines refrigerantes, que condensan el vapor para que el líquido caiga al calderín y se repita el proceso, es decir, se lo deja en reflujo constante por media hora para que la columna esté en régimen. Luego, se habilita la desviación para que salga el producto destilado y se recupere el alcohol, mientras que en el calderín queda solo agua. En caso de que se quiera hacer destilación continua, se pone un tanque de alimentación que ingresa la mezcla continuamente al calderín. Agradecemos a Camilo Peñalosa, encargado del Laboratorio de Procesos Industriales, por la explicación de este proceso.